Es que veo que, bueno, que algunos van y vienen y otros ya ni vienen. Entonces, eh, eh, yo no tomo lista, no sé los otros profesores, pero tienen una memoria importante y se acuerdan quiénes vienen y quiénes no vienen. Y yo les dije en la primera clase que en el examen tomamos lo que damos en clase, o sea que yo veo que algunos no están viniendo, no soy policía, no me interesa si no vienen, pero que después no haya lamentos. Esto es una cursada como si estuviéramos en la facultad, es presencial, tienen que estar, y el que no quiere estar no está, no es obligatorio tampoco. Pero veo que no todos están viniendo y no me interesa tampoco ponerme a tomar lista y nada por el estilo, sino recordarles, como les recordé o les dije la primera de estas charlas que tuvimos, que una de las maneras para cursar esto, para aprobar esta materia, es venir a clase. Y yo veo que ese concepto muchos no lo están teniendo. 11, 12, no. No es que me interese que venga mucho, sino es voluntario, ojalá vengan todos los que quieran venir, pero eso no lo están haciendo. El otro concepto que yo les digo y se lo repito es estudiar por libros. Sé que es el más difícil de todos, porque es difícil acceder. Pregunten, vean de qué manera, estamos todos para ayudar. Y el tercero es estar informados, y eso es esencial, estar informados sobre lo que está ocurriendo. Fíjense, en este momento hay un debate constitucional muy interesante con respecto a esto que erróneamente, desde mi punto de vista, se dice que están removiendo a 3 jueces. No los están removiendo. Remover significa sacarlos y echarlos. Y solamente los jueces pueden ser removidos mediante el procedimiento del juicio político, o sea que es un disparate. Eh, Vamos a dedicarnos a estos problemas del lenguaje que tenemos en la Argentina. Vamos a terminar con el tema de los jueces, que ustedes estarán al tanto, habrán leído, y si no, pónganse al tanto, muchachos, porque es un tema constitucional. Y puede ser objeto de una clase y puede ser objeto de una parte de un examen, o sea que no es un tema menor. Y tiene que ver con el procedimiento de designación y remoción de los jueces. Y tiene que ver con el artículo 18, con el concepto constitucional del juez natural, el principio del juez natural. ¿Cuál es el juez natural? Es el que me toca a mí como parte en un proceso que ejerce esa jurisdicción previo nombramiento de acuerdo al procedimiento de la Constitución. Por ejemplo, hoy el principio del juez natural en el proceso civil es por sorteo, pero en el proceso penal es por turno. O sea, si yo cometo un delito hoy y hoy el juez es Juan, por más que a mí me agarren mañana, la semana que viene, mi juez natural es el que estaba de turno el día que yo cometí el delito. Ese es el principio del juez natural. Y cambiar de juez, cambiar a un imputado de juez, es una cuestión prohibida por la Constitución, porque tenemos la garantía del principio del juez natural. ¿Qué se está discutiendo en este tema de los 3 jueces? Que ellos concursaron, porque ahora el acceso a la magistratura se hace por concurso. Eso lo van a ver cuando lleguemos al Poder Judicial, al Consejo de la Magistratura, cómo es el procedimiento para la designación de jueces. Ellos concursaron para un cargo, hay un cargo vacante. Juzgado 4 de Mar del Plata está vacante. Bueno, se abre el concurso. Se presentan 15 personas, se completa todo el procedimiento del concurso, se da examen, viene la terna, Juan, Pedro y Diego están en la terna, van al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo propone a Diego y lo manda al Senado y el Senado le presta el acuerdo. Ahí tenemos un juez bien designado. Ese juez viene porque concursó para ese juzgado, asume el cargo en ese juzgado, jura para ser juez en ese juzgado
Y 3 años después lo cambian, lo trasladan, y en vez de ser juez del juzgado 4 va a la Cámara de Apelaciones, que había una vacante. Bueno, o al juzgado 5, que estaba vacante. O de Mar del Plata lo mandan a Dolores, que estaba vacante. La pregunta es, ¿acá se rompe el principio del juez natural? Ese juez que ganó el concurso para el juzgado 4 de Mar del Plata y que después lo nombran en la Cámara de Apelaciones o lo nombran en el juzgado 2 de Bahía Blanca y comienza a trabajar ahí y firma sentencias, puede ser objetada esta sentencia porque no es el juez natural, porque no accedió al cargo por el procedimiento constitucional para acceder al cargo. Por supuesto que puede ser objetada. Por supuesto. Por eso la Corte hace unos años, a todos estos cambios, porque se han producido muchísimas vacantes. O sea, ¿por qué vienen los cambios? Porque se producen vacantes. Y hay que cubrir las vacantes de los órganos superiores. Y para cubrir las vacantes de los órganos superiores, de los tribunales, digamos, de alzada, las cámaras de apelación, casación, etc., se saca jueces de los tribunales inferiores y quedan vacantes. Entonces la Corte convalidó todo esto. La Corte lo convalidó. Y ahora se está revisando. Entonces y los jueces que no son removidos, que son ordenados volver a sus juzgados por los cuales habían concursado, plantearon recurso ante la Corte. ¿Qué va a decir la Corte? Bueno, una Corte normal diría que ya opinó sobre este tema, porque los convalidó. La Corte ya opinó sobre este tema. Bueno, vamos a ver qué dice ahora. Yo tengo mis dudas de lo que vaya a decir. Ahora, olvidémonos de la Argentina conflictiva y agrietada del siglo XXI. Vamos a la cuestión puramente constitucional. Si un juez concursa para un lugar y después lo trasladan a otro, ¿está bien o está mal? Bueno, frente a la emergencia, uno diría que está bien, porque hay mecanismos dentro de la Constitución para nombrar jueces en comisión. Pero tienen que ser ratificados por el procedimiento del Consejo de la Magistratura y del Senado. El problema en la Argentina es que el Consejo de la Magistratura no funciona, porque cuando se produce una vacante, todos se piensan que el gran problema es el juez, y ese es uno de los problemas. El gran problema son los expedientes que están en ese juzgado, con el juez que renunció, que se jubiló, que falleció. Entonces, cuando un juez entra en un proceso, porque el Consejo debería estar atento, bueno, hay que iniciar el camino de cubrir la vacante, antes que se produzca la vacante. Todos sabemos que los jueces se van a jubilar. Quizás no sabemos si se van a morir o van a renunciar, pero sí sabemos que algunos se van a jubilar. Entonces, pero el Consejo de la Magistratura espera hasta que el juzgado esté con un juez, con un lugar vacante para ahí, y no siempre, iniciar el procedimiento de cubrir esa vacante. Si ustedes, yo no quiero no quiero dar un número del cual me arrepienta, pero diría que hay decenas de juzgados vacantes en la Argentina, a nivel federal. Decenas. Y a nivel provincial también. Y no se cubren las vacantes. Entonces, ¿cómo se empiezan a cubrir? Con jueces subrogantes, que los designa la Corte. ¿Y ese juez subrogante es el juez natural? Desde el punto de vista constitucional, no. Porque para ser juez tenés que acceder al cargo por el procedimiento que dice la Constitución. Visto de afuera parece muy simple, pero hay que estar en un expediente y ser condenado por un juez que no es el juez de la causa. Van a ver cómo se van a poner ustedes y cómo, como abogados, van a intentar objetar esa sentencia. Porque para algo hay un procedimiento, y los procedimientos están para ser cumplidos, no si me gustan o no me gustan. Entonces, para ser juez hay un procedimiento. Hay que anotarse en un listado, llevar los antecedentes, dar la oposición, que es la clase o el examen, ser evaluado académicamente, ser evaluado
por antecedentes, hay un periodo, un proceso de impugnación que realizan quienes no son parte del Poder Judicial, porque esto se publica y se da publicidad, y después hay que ser seleccionado y estar en una terna, y ese Consejo de la Magistratura manda la terna al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene que elegir uno de la terna y mandarlo al Senado, y el Senado tiene que prestar acuerdo por mayoría. Entonces no es tan fácil ser juez. Y este es el problema que hay tanta movilidad dentro del Poder Judicial que quedan cargos vacantes y son cubiertos con jueces subrogantes, y esos jueces del juzgado los llevan a las cámaras de apelación o a los tribunales de casación, y después firman sentencias, que a veces no les gusta a la gente esas sentencias, y empiezan a buscarle el pelo al huevo. ¿Y cuál es el pelo al huevo? La mala designación del juez. Esto es lo que yo pienso. Más allá de lo que yo pienso, la Corte ratificó todo esto. Esta Corte ratificó todo esto. Dijo que estaban bien cubiertas las vacantes, o que lo convalidaba por fuerza mayor. Lo convalidó. Dijo que no alteraba el procedimiento de designación. Y bueno, y ahora hay una cuestión política dando vuelta que los quieren remover porque casualmente estos jueces, casualmente 3 de estos 10 jueces, en donde el Senado tenía que volver a prestar acuerdo, no es que los iban a remover, tenían que volver a prestar acuerdo en el nuevo cargo que estaban ejerciendo, de los 10, 3 no se les prestó acuerdo, casualmente 3 que han firmado o van a firmar sentencias en contra de la vicepresidente. Esto es lo que convierte políticamente el tema en un caos. Entonces uno podría, o parecería que hay una persecución. Pero eso es tema de otra materia, no de esta. En esta materia lo que tenemos que ver, más allá de tener opinión y estar atentos y sabiendo lo que está pasando, lo que tenemos que ver si estos jueces estuvieron bien o mal designados. Entonces el Senado no es que los va a remover, no les va a prestar el acuerdo. Entonces, ¿qué hace si no les prestan el nuevo acuerdo? Deberían volver al juzgado donde ya tienen la designación con el acuerdo del Senado. Bien, punto con este tema, pero estén informados, no solamente vengan, lean los diarios o escuchen o vean los portales. Hay portales con muy buena información constitucional donde uno puede acceder. Lo que estábamos viendo, bueno, el tema del lenguaje, vamos a perder un poquito la mañana. A mí me molesta sobremanera lo mal que se habla en términos constitucionales. Fíjense, se le dice a la Constitución, ¿cuál es el sobrenombre de la Constitución? ¿Cómo le dicen los periodistas? O algunos políticos, o casi Carta todos Magna. los... ¿Eh? Carta Magna. ¿Quién habló? Adán. Sí, Carta Magna. Carta Magna. Y nuestra Constitución, anótenlo, no es una Carta Magna. A mí me vienen a decir en el examen Carta Magna y tal cual lo dicen se les terminó el examen. No tenemos Carta Magna. Pero todos le dicen Carta Magna, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién me puede? Hablen un poquito ustedes. ¿Por qué le dicen Carta Magna a nuestra Constitución? Yo creo que, bueno, obviamente tiene que ver con la Carta Magna inglesa de 1215, que justamente lo que hacía era limitar el poder del rey. Entonces era como que de alguna manera se ve por ahí reflejado un poco, empieza a ser el Estado de Derecho, que es lo que tenemos nosotros. Bueno, es una interesante explicación. Lo cierto es que la Carta Magna es de 1215, pero fíjense cómo se llama, carta. ¿Cuánto hace que no escriben una carta? O, mejor dicho, ¿alguna vez escribieron una carta? ¿Alguna vez le escribieron una carta al novio, a la novia? ¿Nunca escribieron una carta? Yo soy de la época que la gente escribía cartas. Yo soy de la época. Yo he escrito cartas. ¿Qué tiene la carta? Bueno, ustedes escriben mensajes. Es más o menos lo mismo. ¿Qué tiene la carta? La unilateralidad.
La carta es unilateral. La carta es algo que yo escribo y se lo doy a otro. Eso fue la Carta Magna de 1215. La escribió un rey y se la dio al Parlamento para que se la dé al pueblo. No fue una constitución, no fue un acto consensuado, sino que fue un acto otorgado unilateralmente. Si algo no es nuestra constitución, una carta, porque nuestra constitución es el fruto de un proceso constituyente y de un órgano que fue la convención constituyente plural, donde había mucha gente, donde discutieron y sancionaron esta constitución. Si algo no es esto, es una carta. ¿Por qué? Porque la característica de la carta es la unilateralidad y es algo que uno escribe y se lo da al otro. ¿Eh? Uno escribe y se lo da al otro. Era muy habitual en el régimen, en la Europa fascista de la década del 30, algunas constituciones se decían otorgadas, porque era el líder quien se las daba al pueblo. Por eso el concepto de carta a mí me cae tan mal, a mí no me gusta, me parece que no tiene sentido. Bueno, pero no prende la tele, yo que sé, BTN, cada uno que dice nuestra carta magna, o los políticos, presidentes o vicepresidentes, hablan de la carta magna, yo les pondría un 2 directamente, porque no tenemos carta magna. No, ni siquiera queda bien decirlo. Ni siquiera queda bien decirlo. Mira, me choca. Bueno, no tenemos carta magna, primer punto. Después, otra cosa, ¿cómo le dicen al Congreso? O sea, a la Constitución le dicen carta magna mal. ¿Cómo le dicen al Congreso? Los periodistas, los políticos, algunos expresidentes. Hola, Parlamento le dicen. ¿quién habló? Dice, Sí. Parlamento. Perfecto, le dicen Parlamento. No tenemos Parlamento. No tenemos Parlamento. ¿Qué se le va a hacer? No tenemos. El que habla de Carta Magna y Parlamento es porque tiene una necesidad, una reminiscencia, algo que quiere ser inglés, bueno, que se vaya a Inglaterra, que es hermoso, y caminar por Londres, ver el Parlamento, es hermoso. Pero no tenemos Parlamento. ¿Cómo? ¿Qué tenemos nosotros? Congreso. ¿Qué dice la Constitución? Nuestro poder legislativo está conformado por un Congreso que tiene 2 cámaras, es un órgano complejo. Una de diputados que representan al pueblo, una de senadores que representan a las provincias. No tenemos parlamento. No, lamentablemente, tristemente para algunos que siguen confundiendo el Congreso con el Parlamento, no tenemos parlamento. Qué pena. ¿Eh? Entonces, nunca digan, por lo menos delante mío, ni Carta Magna ni Parlamento. Parlamento, bueno, viene de parlar, de parlamentar, de acordar. Parliament es el nombre que se le da al órgano legislativo inglés, que también es un órgano complejo, conformado por una Cámara de los Comunes que representa al pueblo de Inglaterra por circunscripciones uninominales, y la Cámara de Senadores, los SER, que son designados por un procedimiento real, pero que la Cámara de Senadores no tiene peso a la hora de la votación, todo se discute y se vota en la Cámara de Diputados, o los comunes. Pero es un parlamento porque así le viene el nombre, tiene más de 1000 años el parlamento, fue reconstruido muchísimas veces, y es una institución legislativa que tiene casi 1000 años de existencia. Pero nosotros tenemos un congreso, porque nuestra constitución aparte lo bautizó así, y en los sistemas republicanos son congresos. Acá la gente no viene a parlamentar, acá viene a legislar. Acá se viene a legislar. Quizás en el origen, el Parliament inglés, bueno, sí, porque estaba conformado por los caballeros, por los señores, con títulos honoríficos otorgados por el rey, y ahí se parlamentaba y se acordaba. Pero bueno, nosotros no tenemos ese concepto, tenemos el concepto del Congreso como órgano legislativo,
dado por la Constitución. O sea que fíjense lo mal que usamos el lenguaje, que confundimos a nuestra Constitución con una carta magna, o sea, con una carta unilateral otorgada de uno que tiene todo el poder y se lo da a los demás, y con un parlamento en vez de un congreso. Entonces es bueno precisar el lenguaje. Hay un excelente libro, que si lo llevan a encontrar, cómprenlo en alguna biblioteca, que se llama Sobre los límites del lenguaje normativo. Sobre los límites del lenguaje normativo, que es de Genaro Carrió. Genaro Carrió, que no es pariente de Lilita, Genaro Carrió fue un gran jurista, integró la primer corte luego de fue uno de los integrantes de la primer Corte Suprema de Justicia luego de la recuperación de la democracia, allá por diciembre de 1983, estuvo un par de años en la Corte y después renunció porque estaba enfermo, pero Genaro Carrió fue uno de los grandes juristas que dio este país. Y él tiene, en este librito él hablaba sobre el valor de la palabra, sobre los límites del lenguaje normativo, sobre cómo debemos interpretar la cuestión normativa, daba algunos ejemplos que son realmente maravillosos, ¿no? Para ver lo mal que hablamos y después cómo traducimos todo eso mal en los escritos. Dice que iba un barco navegando y se hunde el barco. Entonces se meten 4, 5, 10 en un bote y van remando hacia una isla. Cuando llegan a la isla, llegan a la playa, bajan del bote, llegan a la playa y aparecen unos indios que vivían en esa isla. Entonces el líder del bote se presenta y le dice: buenos días, ustedes son caníbales. Y el indio le responde: no, nos lo comimos a todos. ¿No? A partir de ahí, de esta incongruencia, porque él no se reconocía como caníbal eran los que él se había comido. A partir de esta incongruencia normativa, fíjense cómo se pueden elaborar las normas de reconocimiento, de no reconocimiento. Pone otro ejemplo: en medio de un incendio, entran los bomberos en un departamento y empiezan a sacar a la gente que estaba en el departamento y el bombero tiene que llamar al hospital. Entonces va corriendo a donde estaba el dueño de casa y le pide permiso para usar el teléfono, en el medio del incendio. Y a partir de esta elaboración, ¿cómo uno va a pedir permiso en una emergencia? O sea, el concepto del no cumplimiento de las normas jurídicas o costumbristas en el medio de la emergencia, bueno, él lo explica con ejemplos, y cómo son las elaboraciones normativas. O sea que la verdad que fue un tipo que le aportó mucho a nuestra ciencia jurídica, y es importante leerlo, ¿no? Sobre los límites del lenguaje normativo. Bueno, entonces estamos hablando de esto de usar bien los términos. ¿Eh? No es ocioso, hay que usar bien los términos, máxime cuando ustedes empiecen a... Primero porque los procesos se están oralizando, y ustedes seguramente van a ser abogados donde la mayoría de los procesos sean orales. Pero también hay una gran parte escrita, y las cosas hay que escribirlas, los escritos hay que escribirlos, y las demandas, y las contestaciones, y los recursos, y eso hay que escribirlo, y hay que escribirlo bien. No hay que escribir mucho, es mejor escribir poco y bien que mucho y mal. Aparte, si uno escribe mucho, el que lo tiene que leer se aburre. Vidal Campos, en alguno de sus cursos, él hablaba de la fuerza normativa de la Constitución, y él decía: no se gasten poniendo tantas citas y artículos, citen a la Constitución, escritos cortos, fáciles de leer, agradables de leer, citando a la Constitución. ¿Qué van a citar otros leyes o artículos de códigos que son todos de jerarquía inferior? Cuando uno tiene que hablar de derecho de propiedad, no tiene que explicar mucho, tiene que citarlo con el artículo 17 de la Constitución. ¿Para qué escribir 40 hojas? Si todos sabemos lo que es el derecho de propiedad. Eso decía Vidal Campos, escritos cortos, porque no lo va a leer el juez, lo va a leer el secretario, o el secretario del secretario, o el que todavía no es ni abogado. En las cosas, ojalá lo leyeran, el primer escrito que yo presento lo leyera el juez, lo va a leer el juez. Escriban para el primero que lo va a leer, que es el que tiene que darle curso rápidamente. ¿Sí? Y esto no lo digo yo, lo decía Vidal Campos, escritos cortos, concisos,
teniendo en cuenta que la Constitución tiene fuerza normativa, la Constitución no es un elemento que se pone en una repisa para mirarlo, no es que pone más lindo el comedor tener una Constitución, no, la Constitución es un código, el más jerárquico de todos, y sus artículos tienen fuerza normativa. Hay delitos penales dentro de la Constitución. Hay delitos, está el delito de traición, está el delito de sedición. O sea, la Constitución tiene fuerza. Nos parece que la Constitución o la tenemos en la biblioteca, pero cuando tenemos que litigar en derecho, litigamos con el Código Civil, el penal. Bueno, puede ser que litiguemos con el Código Civil y penal, pero por encima de ello, como valor eh, supremo, está la Constitución. ¿Mm? Cuando yo tengo que hablar de la libertad de tránsito, tengo que citar la Constitución. Hoy que yo no puedo ir a ver a parte de mi familia que está en otra ciudad, la violación que me hacen a mí mi derecho de transitar es del artículo 14 de la Constitución, no es del Código Convencional o la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué me importa la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires? Yo no ejerzo parte del artículo 14 de la Constitución. ¿Con qué argumento voy al juez? ¿Con la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires o con el artículo 14 de la Constitución Nacional? Pongan los dos, pero no se olviden del más importante. Y esto lo decía uno de los más grandes maestros que tuvo el derecho constitucional de nuestro país, Germán Vidal Campos, dice: usen la Constitución en sus escritos. Pero cuando usamos la Constitución, aparte tenemos que usar bien las palabras, la terminología. Esto de Parlamento, Carta Magna, descártenlo, tírenlo a la basura, usen Constitución Nacional, que aparte es más lindo, usen Congreso de la Nación, que aparte es más lindo, es más autóctono y que representa lo que nosotros tenemos en nuestra Constitución. Bueno, dicho esto, vamos a volver a lo que dijimos, a lo que estábamos hablando ayer, que es el tema este del artículo 28, principio de razonabilidad. El principio de razonabilidad, vamos a volver a leerlo, artículo 28, como leímos ayer. Vamos a poner un par de ejemplos y vamos a seguir. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Bueno, ayer hablamos de que la palabra clave acá es alterar, que estos derechos, principios y garantías, que es la primera parte, la parte dogmática, la parte ideológica de nuestra Constitución, y el sustrato ideológico de nuestra Constitución reposa en los primeros artículos, el artículo 18, 19, estos derechos, estas garantías, estos principios, estas declaraciones, no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Y a partir de ahí, ayer hablamos, bueno, las leyes reglamentan los derechos son todos de consideración relativa, no hay derechos absolutos, hay sí jerarquía de derechos, y la jerarquía está dada, o la importancia está dada, solamente por la capacidad de ser reglamentado. Un derecho que tiene poca capacidad de ser reglamentado es mucho más jerárquico que un derecho que tiene mucha capacidad de ser reglamentado, por más que los dos estén en la Constitución. El derecho a la vida es un derecho que admite poca reglamentación, por lo tanto, cuanto menos reglamentación admite, más sube en la jerarquía. El derecho a ejercer el comercio es un derecho que admite mucha reglamentación. Cuanto mayor reglamentación admite el derecho, más bajo va a estar en la escala jerárquica. No es que sean más o menos importantes o más o menos constitucionales, son importantes, pero hay derechos que admiten mucha reglamentación y derechos que admiten menor reglamentación. La reglamentación, ¿quién la hace? El Congreso por ley. El Congreso por ley. El Congreso reglamenta el ejercicio de los derechos. Cuando el Congreso saca la ley de tránsito, que establece que en las rutas nacionales no se puede ir más rápido que 120 kilómetros por hora, ¿qué está haciendo con el derecho a transitar? Lo está limitando. Porque me está diciendo, vos tenés derecho a transitar,
pero no podés ir más rápido que 120 kilómetros por hora. Y en determinados lugares a 110. Y en determinados lugares a 80. Y en otros a 40. Y cuando tenés un semáforo me dice que tenés que parar. Pero en una autopista puedes ir a 130. ¿Quién dice todo esto? La ley de tránsito. ¿Qué hace cuando el legislador sanciona la ley de tránsito? Está reglamentando este derecho a transitar, a entrar, salir, permanecer, este derecho a ir de un lugar al otro, que es un derecho constitucional. Cuando me pone infracciones, por no cumplir la ley de tránsito, también tenemos que ver el tema de la razonabilidad. Porque una cosa es que a mí me pongan una infracción por no respetar una norma del Código de Tránsito, y esa infracción que siempre van a ser pecuniarias, porque es lo único que le duele a la gente el bolsillo. Pero una cosa es que me pongan una infracción por excederme un exceso de velocidad, que me pongan una infracción de 50.000 pesos por no haber cumplido una norma, y otra es que me pongan una infracción de 600.000 pesos. ¿Cuál de las dos altera mi derecho de propiedad? Porque cuando yo pago algo, lo estoy pagando con mi pecunio, y eso altera mi derecho de propiedad. ¿Cuál de las dos les parece que altera, que rompe el principio de razonabilidad? Pregunta. Agustina, a ver. Y la de 600. ¿Por qué? ¿Y porque es demasiado? Bah, 50 O también es no, mucho. no sé. Para mí es mucho. Yo no tengo nada. 50.000 también es mucho. Pero 600.000 puede ser por Pero ahí. 600.000 es una exageración ya, me No, parece. puede ser por ahí no. Puede ser la mitad del valor del auto. Entonces, ¿cuándo podemos decir que altera? Bueno, yo pago la multa, pero la multa me está generando que yo tenga que vender el auto para pagar la multa. Entonces, en las cuestiones pecuniarias, lo que ustedes tienen que ver son los valores. Está bien, está mal violar la ley de tránsito, está mal. Está bien reglamentar esto, sí. Pero ¿cuándo altera? La pregunta es ¿cuándo altera? ¿Cuándo rompe de razonabilidad? ¿Eh? El ejemplo que vimos ayer, de los 90 pesos en el año 2002, 2003, por la tasa de migraciones, eso altera. Ustedes lo que tienen que ver es, está el poder legislativo y después también en la reglamentación puede estar el poder ejecutivo reglamentando derechos. El tema es cuándo esta reglamentación lo torna inaplicable. Bueno, si yo, cada vez que quiero salir del país, tengo que pagar $90, una cosa es salir por 30 días, otra cosa es salir por un día, porque voy a hacer una excursión. Ahí lo torna inaplicable. El quantum de las multas. Pongamos un ejemplo, la universidad, ustedes pagan por entrar, por estar en la Facultad de Derecho, ¿está arancelada la Facultad de Derecho? No. Supónganse que mañana, porque esto así no puede ser, no puede seguir, estamos cobrando los profesores bastante poco, eh, tengo que cambiar la computadora, tengo que poner una mejor conexión de Wi-Fi, me tienen que pagar mejor sueldo, entonces el Ministerio de Educación le manda un proyecto de ley al presidente, el presidente está de acuerdo, lo manda al Congreso, arancelando la educación universitaria, como es en casi todo el mundo, arancelando la educación universitaria pública, ¿no? Y el Congreso lo sanciona la ley y establece, luego en la reglamentación de la ley, que los estudiantes universitarios tienen que pagar 7.000 pesos por mes para ingresar a la universidad pública. ¿A ustedes les alteraría el ejercicio del derecho a estudiar? Valentina, ¿qué opinas? Sí, ahí la única Valentina. Yo los veo No, todos. ¿Ustedes se ven todos? No. no, No sé, ¿me ven solamente a mí? sí, yo sí ¿No por lo pueden, y no menos. pueden verse todos?
Bueno, no importa. Veme a mí. Valentina, ¿te alteraría el derecho a estudiar, pagar 7.000 pesos por mes? Alteraría en el sentido de que si la universidad, Me parece bastante barato, ¿no? y en comparación a una universidad privada es mucho más barato, ¿Cuánto claramente. está una privada? ¿Cuánto está una Y privada? 20.000 por Bueno, ahí. está bien. Entonces, está bien. La pública te cobraría 7.000. ¿Todos ustedes podrían seguir estudiando? Y va a depender de la situación de cada uno y de cuántos ingresos tenga cada familia para poder sostener el estudio, digamos. Y si fueran 500 pesos por mes, un Fernet un viernes a la noche, 500 pesos por mes, ¿podría pagarlo? Entonces el problema no está en el arancelamiento, está en el quantum. Bueno, el tema es, más allá de esto que trató de ser un chiste, pero no lo entendiste, no es un chiste, es un debate universitario el arancelamiento, sí o no. El tema es si se reglamenta el derecho a estudiar a través de un límite económico. Eso, 7.000, alteraría para muchísimos el ejercicio del derecho a estudiar. Entonces, el artículo 28 dice, las declaraciones de derechos y garantías de los primeros artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. ¿Está bien que se reglamente el derecho a estudiar? Sí. Está bien que se reglamente, hay que poner acceso a la educación primaria, secundaria, terciaria, hay que poner límites, hay que poner condiciones, hay que poner requisitos. ¿Cuál es el requisito para entrar a la universidad? Haber terminado el secundario. Esos son, no altera eso. Que a mí me digan para ser estudiante universitario te pongo como requisito terminar el secundario, no altera el ejercicio. Ahora, si yo te pongo una serie de requisitos y aparte un requisito económico de pagar una cuota que te signifique más del 30-40% de tu sueldo, no el de tu papá o de tu mamá, de tu sueldo, bueno, ahí podría considerarse que esto está alterando. Y, y cuando se altera el derecho, se torna inaplicable. Entonces, ¿de qué me sirve tener la garantía del derecho a estudiar si para acceder al ejercicio tengo que cumplir un requisito de carácter imposible? Y si tengo que cumplir un requisito de carácter imposible es porque quien ha reglamentado ese derecho lo ha tornado o lo ha alterado y lo ha tornado inaplicable. Y ahí, frente a la alteración, puedo yo demostrar la violación o el quiebre del principio de razonabilidad y puedo acceder a un planteo procesal razonable para volver las cosas al punto anterior. El artículo 28 es importantísimo porque permanentemente se nos pone en cumplimiento o se nos ponen normas de cumplimiento casi imposible. De cumplimiento casi imposible. Lo van a ver ustedes en el desarrollo de su carrera, cuando se reciban. Entonces, tengo el derecho. Ahora, lo reglamentan tanto que no lo puedo usar, entonces, ¿para qué lo quiero? Cuando me pasa eso, es porque hay un problema con el principio de razonabilidad en el medio. Hay un problema de razonabilidad, hay un problema de alteración. Alterar es cambiar la esencia. Fíjense nosotros los profesores, yo para ser profesor tuve que dar exámenes. Yo ya hice 3 concursos. Dar un examen me pone tan nervioso como se ponen ustedes nerviosos cuando vienen a dar examen con nosotros. Nosotros tenemos que dar exámenes y el jurado son otros profesores, de los que escriben libros, de los que por ahí admiramos o no, coincidimos o no. Entonces cada tanto tenemos que dar estos exámenes. Y son los requisitos de acceso al cargo. Bueno, está bien. Ahora, si a mí aparte me dice, mire doctor, usted para dar clase en esta facultad tiene que concursar, tiene que ser profesor ordinario por concurso, el concurso tiene estas características, pero aparte usted lo tiene que dar en francés. Yo no sé francés.
Dice, no, no, pero el examen es muy fácil, pero tiene que dar en francés. O se tiene que ir a otro lugar a darlo. O sea, cuando me alteran las condiciones, me lo reglamentan de una manera que generan que el derecho que yo quiero ejercer, que es el derecho a concursar para acceder a un cargo, para ejercer luego el derecho de enseñar, se torna inaplicable, porque una de las condiciones es de cumplimiento imposible. Y acá se altera, ¿y qué es lo que se altera? La razonabilidad. La razonabilidad va a estar presente a lo largo y a lo ancho de esta materia, así que hay que tenerla muy presente. Bueno, me voy a hacer los 9 menos cuarto, a esta Profe, hora ¿puedo sí. hacer una consulta que Sí, me quedó dale, con una Ana. duda? Sí, decime. Con el tema que había planteado de lo automovilístico, ¿no? De la infracción de tránsito. Sí. Si se aplica en ese caso una pena pecuniaria a una persona a la medida de la persona. O sea, ¿eso puede ser que no sea irracional si se aplica a la medida de la persona en esos casos? Y bueno, es todo un debate, yo creo que es todo un debate. Yo creo que las sanciones tienen que ser razonables, pero no se pueden aplicar a la medida. Porque por ahí yo tuve el año pasado un buen año, gané mucha plata, entonces paso un semáforo en rojo y la multa mía cuesta 200.000 pesos, pero a vos te fue mal el año pasado, pasaste el semáforo en rojo y como andás mal, tu sanción son 300 pesos. No, las sanciones deben ser objetivas, no hechas a la medida de la persona. Lo que pasa es que tienen que ser razonables, tienen que ser objetivas y razonables, Claro. pero no a escala. A mí no me, por lo menos la sanción penal no puede ser a escala. No, usted este rico paga más, este pobre, este empleado paga más, este desempleado paga menos. No, eso sería parte imposible, estaríamos en una locura. Ahí sí, a Sería, los botes, agarramos el pasaporte, nos vamos a los botes y nos ponemos a remar. Ahí no, ya, eso sería un disparate. Pero tienen que ser razonables. Razonables significa compararlas con algo. Eh, Yo recién le decía, compararlas con un sueldo, compararlas con un sueldo, con dos sueldos. Hay veces que las sanciones, para no ajustarlas en procesos inflacionarios, las sanciones son a escala, las sanciones son 3 sueldos mínimos de la administración pública municipal, 5 sueldos mínimos de un obrero de 35 horas semanales, técnico 4 de... Bueno, a escala. Entonces, cuando se mueve la escala, cometiste una infracción, son 3 sueldos mínimos. Bueno, ¿cuánto está el sueldo? Tanto, 20.000, 60.000 pesos pago la sanción. ¿Mm? A escala se actualiza, pero por la condición de la persona ya es más delicada. Eh, la ley se reputa conocida y uniforme para todos, y la sanción va de la mano. Imagínate que la sanción quede abierta y la sanción te la aplican por las condiciones personales de tu culpable. Y sí, ya sería terrible. Bueno, paramos 5 minutitos, me hago un café y seguimos.
Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? ¿Algo que quieran que volvamos a repetir? O que vuelvamos, no sé, a veces hablamos en plural. ¿Alguno necesita repasar algún tema? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta o seguimos? Bueno, frente al silencio. El silencio significa afirmación, no negación. El silencio afirma. Algunos me han preguntado el tema del examen. Bueno, a mí eso es el tema que menos me preocupa, el tema del examen. Eso lo arreglan con la doctora Oxarango. Ella le encanta, ella los escucha, les cambia la fecha. Es la más buena, es la única buena de esta comisión, así que lo arreglan con ella. ¿Cómo va a ser? Saben que son 2 parciales, pero bueno, el primero nos dividiremos en cuántos, por lo que vienen ahora va a ser bastante corto, son pocos. Tomamos cada uno un grupo y después, si nos parece bien, están aprobados, si nos parece mal, a la semana ya nos juntamos 2 o 3 de nosotros y le preguntamos a esa persona sobre los temas del programa, pero básicamente, repito, sobre los temas que damos en clase. Y ya el segundo, la segunda parte del cuatrimestre es más interesante, más divertida, porque es la parte, digamos, la parte procedimental de la Constitución. Fíjense, conmigo van a ver poder ejecutivo. Y hay una cosa interesantísima que va a ocurrir en noviembre. ¿Qué va a pasar en noviembre? No me digan, va a ser calor. ¿Qué va a pasar en noviembre en Estados Unidos? ¿No son las elecciones? Hay elecciones presidenciales. Con un procedimiento inalterado por más de 200 años. Ellos tienen el mismo procedimiento de elección presidencial que cuando sancionaron, bueno, algunas pequeñas modificaciones hicieron, y era muy parecido al que teníamos nosotros antes de la reforma de 1994. Y fíjense que la última elección presidencial, la que gana Trump, le gana a Hillary Clinton. Pero Hillary Clinton sacó 1,5 millones de votos más que Trump, pero ganó Trump. Lo mismo le había pasado cuando ganó, creo que la segunda vez Bush, el que iba contra Bush, que habla de ecología, el ambientalista, bueno, Al Gore sacó 500,000 de votos más que Bush, pero ganó Bush. Entonces vamos a analizar para noviembre el proceso de elección. Ustedes van a analizar el proceso de elección presidencial de los Estados Unidos. Creo que hoy es el primer debate, en estos días va a ser el primer debate, y van a compararlo con el nuestro ahora y con el nuestro como era antes de 1994, antes de la reforma. ¿Y por qué uno puede decir, bueno, Hillary Clinton sacó 1,5 millones de votos más que Bush, pero ganó Bush? Porque ese país es un estado federal, no es que hay una elección el día de las elecciones, hay 50 elecciones, una en cada estado. Es el sinónimo de nuestras provincias, ¿no? Hay una elección en cada estado, y cada elección tiene un resultado, y ese resultado determina electores, que son los que luego van a elegir al presidente. O sea que hay una elección, de la primera elección donde el pueblo, los que se anotan, porque inclusive tienen un sistema electoral voluntario. Entonces el que se anota a votar, va a votar por los candidatos a presidente, y hay un resultado. Pero ese resultado hay uno distinto. A Trump le puede ganar en un estado, Biden gana en otro. O sea, Hillary ganó en las ciudades más importantes. En Nueva York, Hillary arrasó. Pero en el Midwest, en el centro, en el Estados Unidos profundo, de la gente
que trabaja el campo, la agricultura, ahí arrasó Trump. Entonces la suma de los electores de estos estados determina luego el resultado. No es lo mismo ganar Alaska que ganar California. Alaska da 6, 7 electores, California da 150, ponele, no sé bien. Entonces, define las elecciones, cómo gana el Gran Buenos Aires, las elecciones presidenciales. El que gana La Matanza es como que gana, no importa si después perdés en toda la Mesopotamia, si ganaste donde vive 1,5 millones de personas, es como que ganaste. Y en Estados Unidos se da esta particularidad de que por ahí un candidato, van a ver Biden, va a dar muy bien en las ciudades más tradicionales, Chicago, Nueva York, toda la costa este, toda la Nueva Inglaterra, seguramente va a andar bien. Y Trump va a andar bien en el Midwest y en otros circuitos, en otros estados industriales, todo lo que es el Valle de Ohio, todo lo que es los estados que atraviesa el río Mississippi, que es donde la gente produce y trabaja. Después está donde la gente se divierte, que por ahí ganan otros. Y es interesante ver el sistema de elección presidencial y cómo se llega con todo el proceso de las convenciones partidarias, con todo el proceso previo de inscribirse en las cartillas electorales. Se vota siempre el mismo día, no importa, se vota tal día de noviembre, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves. Acá se vota los domingos. Acá se vota los domingos y después de las 11, para dormir temprano, porque por ahí no hay autoridades de mesa y nos meten de autoridad de mesa. Acá se vota el domingo y después se hace el asado. Después se duerme la siesta y después vemos los resultados y al otro día ya empezamos a putear, porque no nos gusta. Entonces, el problema nuestro es nuestro. Así nos va. Así nos va. Allá se vota tal día de noviembre, si cae lunes, martes. Fíjense en Inglaterra, que también se vota un día de semana, y se vota en los lugares, en las oficinas de correo, y en las escuelas. Y la gente está trabajando porque se vota los días laborables, y la gente, esos 45 minutos que tienen de almuerzo, el día de elecciones, lo usan para ir a votar. Y después votan, comen y vuelven a trabajar. Acá es toda una ceremonia, el asado, juntamos la familia. Y después insultamos, no nos gustan los resultados. Bueno, uno se queja, pero la culpa, por supuesto, cada uno sabe cuál es su responsabilidad. Entonces vamos a ver el proceso de elección presidencial. Entonces la segunda parte, bueno, yo les voy a plantear eso, lo vamos a comparar con otros procesos presidenciales, como puede ser el de Brasil, que es interesante, o el Uruguay. Ahora está todo el mundo fanatizado con la calle Pou. El otro día hubo elecciones municipales en Uruguay. O sea, vamos a ver la conformación de los poderes ejecutivos. Y con otros profesores van a ver la conformación y funcionamiento del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Y ahí van a venir los trabajos prácticos que cada uno les vamos a solicitar y que ustedes van a tener que confeccionar. Pero bueno, eso es para los que pasen esta primera valla del primer parcial, que tanto terror le tienen y me parece que es una pavada, y que solamente estudiando y teniendo la mente abierta lo van a poder pasar sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos a seguir con algún otro tema para no aburrirnos tanto. Ya vimos interpretación. Vamos a hablar de tipología constitucional. Vamos a la etapa de las clasificaciones. Ya vimos clasificación de constituciones, ahora vamos a hablar de tipología constitucional. Esto lo pueden tratar tanto de Quiroga Lavie como de Villar Campo, y trata de sistematizar los tipos puros de constituciones que podemos encontrar. Hay una vieja clasificación de un autor español, García Pelayo, que daba una clasificación tripartita de constituciones. Pero, según el autor, Quiroga Lavie habla de 5 o de 6 tipos puros. Yo voy a seguir esta de García Pelayo, que la reflejan todos los autores, que me parece que es no la más simple, pero sí la que nos facilita
entrar en este tema sin demasiadas complicaciones. García Pelayo clasifica los tipos puros en tres. El histórico tradicional, el racional normativo y el empírico sociológico. Repito, histórico tradicional, historicista, el tipo historicista, el racional normativo, que es el nuestro, y el empírico sociológico. El historicista se basa en la fuerza normativa de la historia, así lo define García Pelayo. Las constituciones historicistas son las que se basan en la fuerza normativa de la historia, como que la historia nos condiciona. La historia, la tradición, las costumbres. Se ven mucho de estos tipos en los sistemas monárquicos, donde la tradición, la familia real, la corte, el parlamento, donde la historia condiciona el presente y el futuro. Las constituciones historicistas también tienen mucha fuerza o se basan mucho en la costumbre constitucional, en las costumbres constitucionales. Y definen en esas constituciones algunos símbolos o algunos términos. Por ejemplo, los alemanes hablaban del Volksgeist, que es el Volk como el auto, el Volkswagen. Volk es pueblo, el Volksgeist es el espíritu del pueblo. El espíritu del pueblo es inmaterial. ¿Cuál es el espíritu del pueblo? Es la tradición, es la fuerza de la historia. Cuando uno en un sistema monárquico, como el del Reino Unido, habla de la monarquía, es una adhesión cultural. Como en algunos sistemas fascistas de la Europa de la década del 30, el duce, para definir el duce, el conductor, para definir al primer ministro italiano, o el Führer, el conductor, para definir al primer ministro, al jefe del parlamento alemán. Y eso se basa en cuestiones historicistas, donde juega un papel fundamental el peso de esa doctrina, de esa tradición. Nosotros tenemos algunas cuestiones tradicionales. Fíjense el artículo 29. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? El 29, léalo en voz alta, a ver. ¿Quién puede leer el artículo 29? Artículo 29. El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la patria. Este artículo 29, ¿qué hace en la Constitución? ¿A qué referencia? ¿A qué nos hace acordar? ¿A dónde nos reenvía? ¿De quién habla el artículo 29? Cuando a Rosas le otorgaron la suma del poder público. Exactamente. Entonces, si vos no conoces historia argentina, no vas a comprender nunca el artículo 29. Es un artículo que no es racional. Es un artículo que es como, yo lo defino como un semáforo a las 3 de la mañana, que está todas las luces amarillas prendiéndose y apagando. Es una advertencia. El artículo 29 es una advertencia que el constituyente en 1853 me está diciendo hoy, ojo, no vuelvan a hacer eso. Le está diciendo a las legislaturas provinciales que no le den facultades extraordinarias a los gobernadores,
Le está diciendo al Congreso de la Nación que no le dé ni facultades extraordinarias ni la suma del poder público al presidente. Y está diciendo que actitudes de este tipo tienen una sanción y que pongan en juego la fortuna, o sea, el patrimonio de los argentinos. No, ojo, y es un artículo historicista que recurre a la historia, a lo profundo de la historia, previa a la sanción de la Constitución. Porque la Constitución es la consecuencia de la batalla de Caseros, nos guste o no, nos guste o no. Así como la democracia en 1983 es la consecuencia de la derrota de Malvinas, la Constitución Nacional es la consecuencia de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. Nuestros procesos institucionales parten de hechos históricos profundos. Entonces, este artículo 29 podría estar en cualquier lugar, podría ser el artículo 1, podría ser el artículo 29, podría ser el 135, podría ser el 87, podría no estar, porque en definitiva, otorgar la suma del poder público es romper el principio republicano del artículo 1. Este artículo podría no estar, y sin embargo está. Entonces, si está, tenemos que aplicarlo, y es normatizado, y establece una serie de cuestiones, pero su interpretación hace a ver que no responde este artículo 29 a la lógica de toda la Constitución. No responde a la lógica de toda la Constitución. Responde a un proceso histórico anterior, y esta es una nota historicista dentro de nuestra Constitución, que no es una Constitución historicista. Y así vamos a encontrar un montón de, algunos, no un montón, algunas pautas, algunas notas historicistas en nuestra Constitución. Por ejemplo, cuando en el artículo 18, cuando prohíbe la pena de muerte por causas políticas. Esa es una nota historicista. ¿Por qué? Porque antes de 1853 había pena de muerte por causas políticas. Mira cómo le fue a Dorrego, lo hablamos el otro día, ¿no? O a Chilavert, o a tantos otros que fueron fusilados o ajusticiados por causas políticas. Entonces la Constitución expresamente recoge eso del peso de la historia, lo que generó en su momento en la sociedad argentina estas penas de muerte por causa política, y las pone en la Constitución para prohibirlo. O lo que vimos también el otro día de los eclesiásticos regulares que no pueden ser parte del Congreso. Bueno, esa es una nota historicista, el eclesiástico regular, porque el eclesiástico regular tuvo una influencia importante en la Argentina pre-Constitución. Y a lo largo y a lo ancho por ahí de la Constitución vamos a encontrar algunas notas historicistas que nos preguntamos qué tienen que ver con la Constitución, pero que están. A ver, una que a veces me olvido. El artículo 26. El artículo 26 es un artículo que a veces uno no se explica cómo está en la Constitución. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Este es el famoso tema de la libre navegación de los ríos interiores. ¿Cuál es un río interior en la Argentina? El Paraná. El Uruguay no, porque el Uruguay en su parte navegable es un río que nos limita a una frontera con Uruguay. Pero el Paraná es un río interior. El Paraná es un río. Una parte del río de la Plata también es un río interior. Y el Paraná es un río interior, y tenemos algunos otros pocos, ¿no?, ríos navegables, pero el más importante es el Paraná, que es una especie de avenida, o de carretera, o de autopista, que para en grandes puertos y que tiene un tráfico fluvial muy importante, de carga. Y la Constitución en 1853 me está diciendo: la navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas, con sujeción a lo que dicte la autoridad.
Vayan ustedes a navegar el río San Lorenzo en Estados Unidos. Cómprense un barco, ahora cuando termine la clase, vayan, se compran un barco y se van a navegar el Volga, el Rin, el Danubio en Europa, el San Lorenzo, el Hudson en Estados Unidos. Los sacan a los tiros. Los sacan a los tiros. Por supuesto que lo van a poder navegar pagando los derechos que tengan que pagar y después las disposiciones reglamentarias que tengan que cumplir. En la Argentina es libre, la libre navegación. Acá viene un barco de Portugal, entra por el río Paraná y le preguntan, señor, ¿a dónde va usted? Estoy navegando el Paraná. ¿Qué está haciendo? Navegando, paseando. Bueno, va, pasee. Y si se queda sin combustible o sin alimento, ahí entrará a puerto y ahí se le pedirán ciertas regulaciones. Compra el alimento, sale de puerto y sigue y se va hasta Asunción del Paraguay navegando. Y después vuelve y se va. Y pasó algo, ¿no? Un río interior. Navegó un río interior y no pasó nada. Es un concepto que nos viene también de lo profundo de la historia, de este conflicto que tuvimos con la navegación de los ríos, con los bloqueos franceses al río Paraná y al río de la Plata, con los bloqueos del río de la Plata también en las guerras pre-independencia. Tenemos toda una cosa con la navegación de los ríos que en otros lugares no está, que en otros lugares no está. Y bueno, está bien o está mal, no importa si está bien o está mal. Yo tengo mi opinión personal, que ya se la estarán imaginando, pero no importa si está bien o está mal. Lo que importa es por qué está. ¿Y por qué está el artículo este de la libre navegación de los ríos, que no tiene que ver con un criterio racional normativo, sino que tiene la fuerza de la historia? Está por un proceso histórico que lo determinó así, no por otro motivo. Entonces, las constituciones que se basan en la fuerza normativa de la historia son estas que se denominan histórico-tradicionales, donde prima la costumbre, prima algunos valores religiosos o culturales, la adhesión a la monarquía, se explica desde lo tradicional, no desde lo racional. Entonces, este es el tipo, y desde ya les digo que no vamos a encontrar en ningún lado un tipo puro de constitución. Estos son tipos dados por la teoría constitucional. Entonces, el primer tipo, en esta clasificación de García Pelayo, es el histórico tradicional. Y nosotros en nuestra Constitución encontramos algunas pinceladas de este tipo. El otro es el racional normativo, es el que aparece con el siglo XVIII y XIX, es el triunfo de la razón por sobre la tradición, es la elaboración racional de los procesos normativos. Fíjense el artículo 31, que es la radiografía de nuestra racionalidad constitucional. El artículo 31 dice: esta Constitución, las leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten por el Congreso, y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación. Punto. Después sigue. Al final del artículo 31 vamos a encontrar una nota historicista cuando refiere a los tratados de noviembre de 1859. Pero en la primera parte del artículo 31, cuando establece el principio de supremacía, es una elaboración racional. Esta Constitución, las leyes que en consecuencia dicta el Congreso, los tratados internacionales, empieza a hablar de un orden normativo, son la ley suprema. Esto es producto de la razón, no es producto de los procesos históricos. Nuestra Constitución es racional normativa, privilegia la elaboración racional que el fundamento histórico en la creación de las normas. Por último, tenemos el tipo empírico-sociológico. Empírico-sociológico. Este tipo, que tampoco existe en forma pura, fue elaborado por un autor denominado Lasalle, que era alemán, aunque parecía francés, pero Lasalle era alemán,
mediados del 1800, en un proceso bélico que hubo en la Francia. Bueno, los alemanes y los franceses siempre pelearon, los alemanes y los franceses siempre pelearon por una zona, que era la Alsacia y la Lorena en Europa. Y hubo todo un proceso de debilitamiento institucional en Alemania. Y Lasalle dijo que cuando la Constitución establece una organización institucional, política, y el pueblo, la mayoría de la gente, opta y toma decisiones de otra manera, y no responde, no se subordina a esta institucionalidad que da la Constitución, la Constitución se convierte, y esta es la frase que van a encontrar en los libros, la Constitución se convierte en una tira de papel. Y la verdadera Constitución, decía Lasalle, es la que el pueblo respeta, cumple o se somete. Si coincide con lo escrito, mejor. Pero si no coincide con lo escrito, la que vale es esta, la empírico, de la experiencia sociológica, de la conducta social. Es la determinación de un proceso político. Es peligrosa este tipo constitucional, porque habla de procesos de desconstitucionalización. ¿Por qué cumplimos la Constitución nosotros? ¿Firmamos algún contrato con el Estado? Cuando accedemos a la mayoría de edad, firmamos, vamos al Ministerio de Interior, firmamos un contrato, nos comprometemos a cumplir con la Constitución Nacional, nos comprometemos a no tener esclavos, nos comprometemos a cumplir la ley. ¿Hacemos todo esto? No. Nosotros adherimos a este sistema. Adherimos socialmente a este sistema. Respetamos al presidente porque hay un proceso electoral que lo elige. Respetamos la ley porque es sancionada por un órgano que su composición se realiza por un proceso electoral y hay normas procedimentales que las podemos leer y cumplir y están en la Constitución. Respetamos que un tipo, un juez vestido de saco y corbata, firme una sentencia y me meta 2 años preso por robarme un banco. Yo tengo un contrato con el Estado, firmado, no. Y respeto estas normas de convivencia. Cuando salgo a la calle en el auto, manejo por la derecha, no manejo por la izquierda. Cuando hay un semáforo que pone la luz roja, freno. Y no tengo ningún contrato firmado con nadie. ¿Por qué freno? Cuando una persona vestida de policía me para y me pide los documentos, se los doy. ¿Y dónde está eso escrito? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué ustedes cuando vienen a esta clase y toman clase conmigo? Esto es el famoso contrato social. Pero en la medida que a veces los detentadores del poder, decía Lasalle, no cumplen con su finalidad y ejecutan órdenes contrarias a ese sentimiento popular, bueno, la gente empieza a optar por otro lado. A veces son manifestaciones controladas, a veces son broncas, y a veces son rupturas, y se han dado rupturas. Fíjense, la Constitución de Weimar, la Alemania de 1919, nunca fue derogada. La Constitución de la Alemania de 1919, que era la que regía en la década del 30 y del 40, que Alemania va a la guerra con esta Constitución, que nunca fue derogada, pero tampoco fue cumplida. Se desconstitucionalizó. Se convirtió, como decía Lasalle, en una tira de papel. ¿Por qué? Porque el Parlamento alemán sancionaba leyes contrarias a la Constitución. Y la justicia no las declaraba inconstitucionales. Las leyes del odio, o sea, las leyes contra los judíos, que se llamaban leyes del odio, la justicia alemana, que eran contrarias a la Constitución,
La justicia alemana no las declaró inconstitucional. Y cuando hizo eso, ¿qué hizo en definitiva? Convirtió a la Constitución en una tira de papel. Estas constituciones se llaman empírico porque son producto de la experiencia permanente, son dinámicas, sociológicas, tienen base en la conducta de la mayoría de la sociedad. La Argentina del 2001, y espero que no sea la Argentina del 2020, estuvo muy cerquita de esto cuando la gente dejó de respetar las normas. La gente dejó de respetar las normas. Fue un momentito, se solucionó, seguimos como sociedad. En esta pandemia, estemos atentos, porque ya hay sectores importantes de la sociedad que no respetan las normas. Yo no califico, no digo si está bien o mal, eso será problema de cada uno. Pero si a mí me dicen que no salga, y yo salgo, si me dicen que no trabaje, yo trabajo, si me dicen que no me junte con amigos, yo me junto, si me dicen que no vaya a hacer, y yo hago las compras, estoy respetando, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Cada violación, vacío de poder. Entonces yo pienso que no estamos ni cerca de eso. En el 2001 fue más grave, desde mi punto de vista. Ustedes por ahí no habían nacido, por suerte, pero en el 2001 fue, me parece, más grave desde mi punto de vista, aunque tampoco en este proceso de desconstitucionalización. Pero son modelos de la teoría, son modelos de la teoría, y después tenemos que volcarlos nosotros en nuestra realidad constitucional. Nuestra constitución, si nosotros tratamos de ubicarla dentro de esta clasificación, nuestra constitución es racional normativa, es producto del siglo XIX, del siglo XVIII, es producto del constitucionalismo clásico, tiene algunas pinceladas histórico-tradicionales, repito, histórico-tradicionales, que la recrean, que nos reenvían a nuestro proceso histórico preconstitucional, pero el esqueleto de nuestra constitución es el tipo racional normativo. Y estos son los tres tipos constitucionales básicos que ustedes van a tener que estudiar: el histórico tradicional, el racional normativo, el empírico sociológico, teniendo en cuenta estas consideraciones. Lo explica muy bien Quiroga Lavie. Me gustaría que lo vean por ahí, el concepto del histórico tradicional, que me parece el más apasionante para estudiar, por cómo una sociedad se compenetra con esto. Por ejemplo, el ejemplo que yo les puse, ¿no? El Volksgeist, hablaba Savigny del Volksgeist, este espíritu del pueblo, que nosotros no lo tenemos, no lo comprendemos, pero que en algunos momentos de la historia argentina apareció esto, siempre tendiente a ejercicios absolutos del poder. Hay que tener presente esto y mucho cuidado. Pero bueno, estos símbolos que se crean en los procesos, en las constituciones histórico-tradicionales, la adhesión al símbolo, En lo racional normativo es la adhesión a la institucionalidad, es el producto de la razón, no de la historia. Es el producto de la elaboración racional. Y en el otro es en el momento en que se vive una situación de peligrosidad institucional, está la divergencia entre cumplir una constitución que dice alguna cosa, y el no cumplirla significa desmaterializarla, convertirla en una tira de papel. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a seguir el lunes que viene con otros temas, pero estudien esto. Vamos a hablar el lunes que viene, tengo los libros, háganme acordar, vamos a hablar de clasificación de normas constitucionales. Hasta ahora vimos clasificación de constituciones en la primera clase, clasificación de constituciones. Tipología constitucional, ¿qué es esto? Y vamos a la última clasificación que vamos a hacer, es clasificación de normas constitucionales. Para esto yo siempre sigo a Vanossi, a Jorge Reinaldo Vanossi, pero en cualquier libro van a ver clasificaciones. Lo que vamos a intentar hacer es clasificar las normas de una constitución, operativas, programáticas, etcétera, etcétera,
por su disponibilidad, por su aplicabilidad, si son de orden público, si no son de orden público. Los pueden ir preparando por muchos textos, pero la clasificación que yo les voy a dar es la del doctor Banos. Y bueno, que tengan una buena semana. Profe, Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, ¿cómo no? Con el tema Sí, de las alteraciones de los derechos, justamente. Estaba pensando ahora con el tema de las usurpaciones. sí. En el caso ese que choca el derecho a la propiedad privada y por otro lado chocaría el derecho a la dignidad de la persona humana, ¿no? Tener una vivienda digna, puede ser. ¿Cómo se merma un derecho Sí, sin pero si yo quiero una alterar otro? vivienda digna, si yo quiero una vivienda digna, voy y usurpo a alguien que vive en Playa Grande. ¿Para qué voy a usurpar a uno que vive en el medio del campo? Si quiero una vivienda digna, te saco el departamento a vos que vivís mirando al mar en Playa Chica. ¿Por qué me voy a ir a una choza en el medio del campo? No tiene que ver, digamos, no quiero ser grosero, pero no tiene que ver la vivienda digna. Porque aparte la dignidad, ¿quién la da? Por la ubicación, por la cantidad de ambientes, no. No, Lo yo que me sí refiero tiene, a... lo que sí tiene que haber es un acceso, un programa de acceso a la vivienda, que es otra cosa. Pero usurpación es un delito del Código Penal. Ahí no hay. Ahora, cuando la usurpación, cuando sale el gobernador ayer, el gobernador que tenemos, que Dios nos dio, y dice que le quiere dar 50.000 pesos a cada usurpante, a cada usurpador, 50.000 pesos para que vaya a comprarse otra usurpación en otro lado, 50, son 2.000 familias. Vos pensás que todas por telepatía se combinaron, todas y fueron el mismo día. No, hay una organización política que la lleva. Lo que están haciendo es bajarle el valor a ese terreno. La gente se va a ir de ahí, dentro de un año va a venir otro y lo va a comprar barato. Vas a ver lo que yo te digo, porque ha pasado a lo largo y a lo ancho de la provincia. Pero la usurpación es un delito del Código Penal. Ahora, si nosotros como sociedad asumimos que todo el mundo puede usurpar algo, a mí me gusta la casa que tenés, voy y me quedo en tu casa, estoy viendo que tenés estoy viendo el comedor, estoy viendo que tenés una ventana de atrás, debes tener un patio, me gusta la casa de Adam, voy y te saco la casa, porque tengo 4 o 5 amigos, vamos con una escopeta y te sacamos. Si nosotros naturalizamos eso, ¿qué es lo que qué es lo que se está convirtiendo en una tira de papel? El Código Penal. El Código Penal. Entonces, esto es un delito. Y no hay que confundir, esto es un delito. Esto no se debe hacer. No es que no se deba hacer, porque no está prohibido usurpar, no está prohibido matar, no está prohibido robar, al que usurpa, al que mate, al que robe, y si te agarro y tengo pruebas, te meto preso. Ese es el concepto de nuestro derecho penal, el tipo penal, y si tu conducta entra en el tipo penal. Pero si vos usurpás, el dueño del terreno, es más, la policía debería, porque la policía debería hacer acciones preventivas, no la hace. Esta es la policía de la provincia de Buenos Aires, que no sirve para nada, no la hace. Pero debería evitar el delito. Y si no, vos tenés que hacer la denuncia penal y un juez tiene que ordenar el desalojo, que es lo que ha ocurrido en Guernica, que ahora lo suspendieron. Pero es muy simple, si vos yo me meto en tu casa, primero vos te vas a defender. Segundo, debería venir un policía a sacarme. Y tercero, si nada de esto ocurre, el juez debería ordenar a la policía que vaya y me desaloje. Y se terminó la historia. Nada tiene que ver con el acceso a la vivienda, que debería ser un programa del Estado, pero no a costa de sacarle la propiedad a otro. Claro. Porque si cada uno que necesita una casa, el Estado va a permitir que se la saquen a otro que tiene más de una casa, entonces estamos en otro sistema, en otro modelo. El Estado debería tener programas de acceso a la tierra, debería tener programas de acceso a la vivienda, debería fomentar el acceso, pero bueno, en algunos lugares ocurre, anda San Luis. En San Luis hay viviendas ociosas. Si ustedes se van a San Luis, van a la gobernación y dicen, mire señor, yo quiero venir acá porque vengo a trabajar, tengo un oficio, tengo una profesión. Lo primero que te va a decir el gobierno de San Luis, tengo una casa para vos. En San Luis y en muchos otros lugares hay viviendas ociosas de programas estatales. Pero la gente no quiere vivir a San Luis.
La gente quiere vivir a otro lado. Entonces, o quieren o la llevan a vivir a otro lado. Entonces no confundamos, las usurpaciones son un delito de tipo penal. No hay usurpaciones buenas, ni usurpaciones gloriosas, ni usurpaciones revolucionarias, ni nada de esto. La usurpación es un delito. Que lo vemos con tranquilidad por televisión porque le están usurpando la tierra a otro. Vamos a ver cómo te lo usurpen a vos, o a alguno de ustedes, o a mí, si no agarramos la escopeta. Entonces, y esa es la peligrosidad, cuando el Estado no actúa, el problema es que actúe el dueño del campo, el dueño de la tierra, eso es un problema, porque ahí todas estas normas las tiramos a la basura y empieza otro tipo de relación, que no es la correcta. Pero Una yo no vuelta al creo estado que de naturaleza, digamos. ¿Cómo? Es una vuelta al estado de naturaleza, parecería. Sí, una vuelta al estado de naturaleza, sí. Sí, 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 bueno, y la justicia por mano propia no existe, por lo menos yo no quiero vivir en un modelo de justicia por mano propia, pero tampoco quiero vivir en un modelo donde el Estado mire para otro lado cuando se lesionan mis derechos, porque acá el Estado está mirando para otro lado. Yo vivo frente a la Ruta 2, vivo en la Florida. La semana pasada unos señores que no cobraban el sueldo, como cada vez que alguien tiene un problema, viene y corta la Ruta 2. Yo, para salir de mi casa, a veces me tengo que ir hasta Santa Clara, dar la vuelta, o a veces tengo que ir a hacer una cola, pedirle por favor que me dejen salir o que me dejen volver. Y como yo, somos miles de personas que vivimos para el norte de la ciudad. ¿Y el Estado qué hace? La policía los cuida. Una vez le dije a uno, me recalenté, fui y le dije, ¿qué pasa? No, no lo podemos sacar. Me dice, ponele mañana, yo me siento en el medio de la ruta, pongo mi auto de costado, me siento en el medio de la ruta y empiezo a protestar. Y me dice, policía, te voy a sacar a los 3 minutos. Y después me dice, pero si te traes un par de banderas y 2 nenes, corto la ruta y te cuido. Ese es el estado de anomia en donde cada uno no hace lo que tiene que hacer. Porque está mal cortar la ruta, está mal. Porque no tengo trabajo, porque quiero, está mal. Porque no es que estoy protestando, estoy lesionando derechos de miles de personas. ¿Vos te crees que me van a pagar el sueldo? Voy a cortar la ruta. Esta mañana como profesor de la facultad quiero ganar más. Voy a cortarla, prendo fuego ahí una goma en la avenida Luro, frente a Canal 8. ¿Crees que yo voy a cobrar más por prender fuego una goma? ¿O voy a contaminar la salud de todos? No, es un delito ecológico quemar goma. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Cuando uno comete el delito, automáticamente la policía debería actuar, o el Estado, a través del fiscal, del juez, de la policía, de quien sea, debería actuar. En la Argentina eso no está ocurriendo, Adam. En la Argentina se está permitiendo la comisión del delito para después tener una solución negociada del delito. Y no más. Son modelos judiciales, hay modelos liberales, de respeto a la ley, y modelos de negociación, en donde la ley es el acuerdo al que arribamos para solucionar un problema. Y esto es lo peligroso. Por ejemplo, para desalojar la gente de la ruta, se hace un acuerdo entre el Estado, el que corta la ruta y el patrón, y se hace un acuerdo, y eso es una ley. Entonces, la ley para ellos va a ser la negociación a la cual arribaron, que es para ellos, no es para otros sectores. En cambio, hay otro sistema de aplicación de organización de justicia, que es el sistema liberal, en donde la ley es igual para todos. Si yo cometo un delito, no importa quién sea, y a mí no me van a aplicar la ley que yo negocie con el juez en ese momento. ¿Sí? Son modelos que, bueno, estamos viendo cómo se desarrollan. Dejamos acá y nos vemos el lunes que viene. Que tengan buena semana y cualquier cosita, bueno, me comunican por el grupo. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego.